¿Listo? Bueno. Bueno, muy buenos días. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, ya, sí, así es. Mi nombre es Carlos Andrés Corredor Blanco. Yo soy el subdirector técnico de Asuntos Jurisdiccionales de la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Digamos, en la tarde de hoy, en el espacio que nos corresponde, que van a ser tal vez unos 50 minutos, digamos, les quiero contar sobre, más que todo, las experiencias que he tenido en la Subdirección de Asuntos Jurisdiccionales. Les anticipo que la Subdirección de Asuntos Jurisdiccionales es un juzgado especializado en temas de derecho de autor, así como los juzgados que ustedes se encuentran en la 10ª en materia civil, ¿sí? Nosotros, en estricto sentido, somos un juzgado civil, pero que queda dentro de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, ¿sí? Les voy a contar, digamos, en el marco de esta charla, algunas experiencias que hemos visto ahí y, digamos, algunas circunstancias especiales para que ustedes también puedan acudir a la Subdirección de Asuntos Jurisdiccionales cuando tengan algún tipo de inconveniente relacionado con temas de derecho de autor, específicamente en el software, que es lo que me habían comentado hacia donde enfocáramos, digamos, esta charla. Digamos, inicialmente quisiera ponerles de presente unos temas que considero importante tener en cuenta para redondear toda la charla y todo, digamos, la capacitación que vamos a hacer. Primero, es desde la perspectiva que vamos a abordar el tema desde una perspectiva, digamos, jurídica, y desde la perspectiva jurídica, desde una perspectiva litigiosa, en el marco de lo que se ve dentro de un proceso. Ojalá ustedes ninguno tenga que estar en un estrado, digamos, judicial, pero eventualmente a causa de posibles infracciones a los productos que ustedes hagan, las relaciones que ustedes tengan con los desarrolladores con los que ustedes trabajan, o ustedes como desarrolladores con las empresas que trabajan, con la competencia, pues pueden eventualmente terminar en un proceso relacionado con el derecho de autor, puntualmente en el caso de una infracción eventual de un tema relativo al software. ¿Cuáles son los elementos que yo les propongo acá para redondear, digamos, nuestros temas? El primero es acerca de la legitimación. La legitimación, yo voy a tratar de no usar un lenguaje, digamos, muy jurídico, pero eventualmente, digamos, se hace imposible no utilizar ciertos términos. En el momento que ustedes sientan que se pierden de pronto en algún momento los que no sean abogados, creo que ninguno es abogado, pero en el momento que sientan que se pierden, pues me pueden, bueno, acá tenemos. Hola, ¿cómo estás? No te había saludado. Tiempo ya sin verte, sí. Entonces, en el momento que ustedes necesiten, digamos, alguna aclaración en relación con el término, con muchísimo gusto. El primer término con el que quiero que nos relacionemos es con el término de legitimación, ¿sí? La legitimación es un concepto meramente procesal. Es la persona, pues realmente es un tema sustancial que tiene importante en los procesos. Digamos, hay una forma en cómo enseñan en muchas partes del mundo del derecho, acá, digamos, no tanto, pero hay ciertas relaciones. Es importante tener derechos, pero también es importante ver cómo esos derechos se hacen efectivos ante la jurisdicción. Es lo que se conoce como la observancia efectiva de los derechos. El concepto de legitimación es un concepto, digamos, de naturaleza sustancial, pero que tiene relevancia al momento de reclamar, digamos, un derecho, ¿sí? En este caso, en el derecho de autor hay unas características especialísimas en el caso de la legitimación, que son las que le permiten a ciertas personas acudir a un proceso. Cuando se presenta una demanda, lo primero que un juez hace, en el caso de nosotros, es mirar, ¿esta persona está legitimada o no? ¿Eso qué quiere decir? ¿Esa persona tiene el derecho que está reclamando? Esa es la pregunta que nosotros nos hacemos. Y en el caso del derecho de autor, ustedes han venido escuchando conceptos de derecho de autor relacionados con el sujeto, el objeto y el contenido de los derechos, y esta legitimación está muy enfocada con el sujeto. ¿Y quiénes son los que tienen el derecho en el caso del derecho de autor? Puntualmente, nosotros sabemos que hay unos titulares originarios de derecho y unos titulares derivados. ¿Cuáles son los titulares originarios de derechos? Los autores. Los autores son las personas físicas
que realizan la creación intelectual. Las empresas no son titulares originarios de derecho. La propiedad intelectual es un sistema jurídico que le da protección a las creaciones originales y se entiende, creaciones intelectuales originales, y se entiende que esa conexión mente-exteriorización, que es lo que se considera intelecto, y originalidad, que es la posibilidad de incorporar un poquitico de nuestro ser en lo que hacemos, ¿sí? Pues solo se entiende que lo pueden hacer los seres humanos. Las empresas son ficciones jurídicas, que para poder hacer, digamos, transacciones, para poder, digamos, facilitar los negocios, pero ficciones al fin y al cabo, no pueden pensar, no pueden sentir, y por lo tanto, desde la perspectiva del derecho de autor, no podrían crear. Y al no poder crear, se entiende que solamente las personas naturales, al poder hacerlo, ellos serían los primeros legitimados. Entonces, la primera persona que podría reclamar un derecho es el autor, es la persona que hace la creación intelectual. Pero también sabemos que hay unos titulares derivados de derechos. Esas son las personas que adquieren ciertos derechos del autor. ¿Cuáles? Los que se pueden transferir. En el caso del derecho de autor hay unos derechos que son transferibles y hay otros que son intransferibles. Los derechos transferibles son los de contenido patrimonial, los que permiten la explotación de la obra. ¿Sí? Entonces, cuando vamos a mirar si estamos actuando como titular de derecho patrimonial, pues entonces el análisis necesario para hacer es cómo adquirió del autor de la persona física esos derechos, si usted no es el autor. Y ese titular derivado sí puede ser una persona natural, una persona jurídica, puede ser cualquier persona, ¿sí? Ahí hay que entonces mirar los mecanismos de transferencia, ¿sí? Acá hay un punto muy importante en el tema de, digamos, del software. El software normalmente se hace en un entorno diferente al de otras creaciones, ¿sí? Usted en el caso, por ejemplo, de la música, de la poesía, usted tiene un momento de inspiración, le pasó algo y usted de repente empieza a tratar de materializar esa inspiración, digamos, en un escrito, en el caso, por ejemplo, de un poeta, en el caso también de una obra musical. Usted de pronto va por la calle y escucha un sonido que le parece interesante, el sonido del río, el sonido del trancón, lo que sea, y usted empieza a decir, bueno, yo con esto puedo hacer una percusión, y usted logra, digamos, después materializar eso. Pero en el caso del software, digamos, al ser una obra que está, digamos, una obra utilitaria realmente, al ser una obra utilitaria, la forma en cómo ella se crea es diferente, ¿sí? Es diferente. Digamos, hay diferentes formas de uno mirar los procesos del software, pero normalmente, y en eso ustedes obviamente saben muchísimo más que yo, pero normalmente, digamos, primero hay una necesidad. Después de esa necesidad se hacen unos levantamientos de información para documentar esa necesidad, digamos, lo mejor posible, ¿sí? Después se hace una especie como de diseño, diagramas. Después sí se empieza la labor de codificación. Después viene una labor de pruebas. Después de la labor de pruebas normalmente vienen algunas correcciones para, digamos, arreglar esas cosas que se probaron. Después, cuando se está haciendo las cosas, el ciclo vuelve normalmente a repetirse y usted empieza a crearse una nueva necesidad y sigue eso dando vueltas una y otra vez, que es lo que ustedes conocen muchas veces después ya con el tema que ustedes, digamos, mencionan que se trata es de un, digamos, versionamiento, una forma completamente distinta de trabajar al de lo que uno conocería como las artes y las letras, ¿sí? Pero desde la perspectiva, y digamos, y teniendo en cuenta esas características de cómo es que se desarrolla, cómo es que se hace, digamos, la obra, también hay una forma diferencial en cómo nos agrupamos como personas para hacer esas obras, ¿sí? Normalmente en la ley de derecho de autor nosotros hablamos de que las obras son individuales o son hechos por pluralidad de personas, ¿sí? Muchas obras son hechas de manera individual, por el autor de manera individual. Digamos, el software también se puede dar, pero en la mayoría de las veces participan pluralidad de personas, ¿sí?
La pregunta que uno debe hacerse es, de esa pluralidad de personas que participan en la elaboración del software, en todas estas fases de las que hemos hablado, ¿todos ellos tienen derecho? Sí. ¿Todos ellos son creadores? ¿Sí? La respuesta es una que nos gusta mucho a los abogados, pero que a los ingenieros depende. ¿Sí? Parto de la base diciéndoles que realmente no todos ellos tienen derechos. No todos ellos tienen derechos. Algunos sí, otros no. Y de pronto algunos de ellos tienen derechos, pero no sobre el software, sino sobre otros materiales que no pueden ser considerados como software. Y la idea mía de esta charla es que cuando terminemos los 50 minutos, ustedes tengan una idea de más o menos cada uno de esos elementos. Entonces, ya vamos en una diferencia, en varias diferencias, y en este momento estamos enfatizando en la forma en cómo se hace, que es normalmente pluralidad de personas. Pero adicionalmente, bueno, hay obras que se pueden hacer por pluralidad de personas, ¿no? Todos estuvimos en algún momento en la universidad y hacíamos un trabajo en grupo, donde uno le pasaba, digamos, un texto a una persona, él lo corregía, incluía cosas, después uno le incluía otras cosas. Ahí había, digamos, lo que se conoce en el argot del derecho de autor como una obra en colaboración. Ese tipo de obras que se desarrollan en el mismo nivel. Una obra desarrollada en el mismo nivel es en la que todos aportamos, no se pueden separar los aportes de las personas y todos estamos en igualdad de condiciones. Desde la perspectiva jurídica, eso significa que estamos ante lo que conocemos como una obra en colaboración. Y la obra en colaboración genera una comunidad de bienes. Esa comunidad de bienes es muy parecida a la comunidad de bienes de la casa que queda en herencia, cuando hay varios hermanos. Usted no puede separarlo. Usted no puede decir, yo me quedo con el baño, yo me quedo con la habitación. No, ahí está la casa y todos son dueños de la casa, porque usted no puede separarla sin destruirla, ¿sí? Lo mismo pasa con ese tipo de creaciones en las cuales los aportes no se pueden separar, y ahí hablamos, digamos, de obras en colaboración. Puede darse el caso también, en el caso del software, alguna situación de esas. Pero hay otro tipo de obras en las cuales la situación no es una situación de paridad, sino una situación de jerarquía. Una persona normalmente que está mirando la obra desde arriba, que está dirigiendo todo el proceso, y hay una serie de personas que están, digamos, jerárquicamente debajo, haciendo labores que cada uno de ellos les menciona. Ese tipo de obra, desde el punto de vista del derecho de autor, se conoce como obra colectiva. Y la obra colectiva tiene una característica especial, y es que en ciertas circunstancias, cuando se cumplen ciertas circunstancias relacionadas con unas vinculaciones contractuales, ¿sí?, podemos llegar a la conclusión que esa persona que hace la coordinación, que en el fondo es la que permite y logra que se pueda hacer la obra, perdón, voy a poner esto por acá, que está acá, vibra y vibra, que es la persona que, digamos, permite, que hace posible la creación de la obra, sea además la titular de los derechos patrimoniales, ¿sí? Esa es, digamos, la obra colectiva. Entonces, digamos, en la forma en como ustedes trabajan, uno debe empezar a mirar, yo trabajo de esta forma, estoy en una situación en la cual las obras el software que yo o que mi empresa se está creando se enmarca dentro de lo que conocemos como una obra colectiva, se hace desde una perspectiva jerárquica, una persona que está organizando todo desde arriba, o se hace desde una perspectiva de colaboración. Normalmente están en una situación, digamos, de obra colectiva. Cuando se refiere a una persona que coordina como tal, ¿podría ser una figura como un gerente de proyecto o se refiere a una persona jurídica? Podría ser la figura del gerente, digamos, de proyecto propiamente dicho. Un gerente de proyecto, un project manager que está dirigiendo. Tal cual. Los derechos van explicando. Ahorita vamos a esa parte, pero digamos que cuando se dan ciertas circunstancias, digamos que una de las finalidades es que los derechos patrimoniales caigan sobre esa persona, ¿sí? Digamos que normalmente, digamos, hablando a futuro, la ley 23 de 1982 ha tenido varias modificaciones, y una de esas modificaciones se hizo en la ley 1450 del 2011, ¿sí?
La ley 1450 del 2011 cambió unas presunciones para que efectivamente las obras que se hagan en el marco de un contrato de prestación de servicios o un contrato laboral, se presuma que el titular es la persona que hace esos contratos con esa persona. Entonces, digamos, eso facilita, digamos, enormemente esta labor. Antes de eso, digamos, para los desarrollos que pronto ustedes tengan de antes del 2011, había que hacer un análisis un poco más complejo, y era que las obras colectivas, en virtud por allá de un artículo que es el artículo 92 de la ley 23 de 1982, cuando se hacían en el marco de un contrato laboral y además cumplían, digamos, otras circunstancias. ¿Cuáles eran esas otras circunstancias? Que específicamente no se pudieran separar los aportes de cada una de esas personas. También podría uno hablar de una transferencia automática de derechos. Pero el mensaje que yo les voy a mencionar acá es que es importante el tema de legitimación en los procesos, y es saber quién es el dueño. Y es muy importante también, no solamente en el caso de los procesos, seguramente en las negociaciones y en todo lo demás que ustedes hagan, es saber si efectivamente son los dueños o no de los derechos que ustedes tienen, porque se parte de la base, efectivamente, de que el titular originario es la persona natural. Después hay una serie de ficciones jurídicas que están creadas para cierto tipo de obras, para cierto tipo de situaciones, que genera una serie de presunciones para facilitarle, digamos, normalmente al empresario su labor, ¿sí? Un punto, digamos, acá importante, es que desde la perspectiva jurídica, en el momento de un juicio, usted tenía que probar que era el dueño. ¿Y usted cómo lo probaba? Tenía que aportar los contratos de cesión de derecho. Si usted estaba acreditando que estábamos en una obra en colaboración, usted tenía que acreditar que estábamos en el marco de la obra colectiva, tenía que acreditar que estábamos en el marco de una obra colectiva. Si usted decía que había un encargo, tenía que acreditar los elementos del encargo, adjuntar todos los contratos, o en su defecto el Registro Nacional de Derecho de Autor, que era, mire, el titular de los derechos sobre este software es tal persona, porque de lo contrario el proceso iba a fracasar. ¿Por qué iba a fracasar? Porque usted no demostró que era el dueño de los derechos que reclamaba como persona jurídica. Yo acá traigo unas sentencias, que voy a dejarlas acá por si alguien quiere sacarle copia, donde dos de ellas hablan sobre esos problemas de legitimación. Y una de esas es de Microsoft, ¿sí? Que es una empresa, pues, muy grande. No estoy diciendo que ya no tenga la titularidad de los derechos sobre las obras que ellos normalmente ejecutan, pero en un proceso fallaron al momento de probar la legitimación y por eso perdieron. No estoy diciendo que no eran los dueños del Office o que no eran los dueños del Internet Explorer, pero en el momento de un proceso lo importante es lo que usted puede probar dentro del proceso. Recientemente hubo un cambio en la legislación nacional de derecho de autor que incluyó una presunción. De todas maneras, en la página web de la Dirección Nacional de Derecho de Autor están todas las relatorías de los fallos, ¿sí? Ustedes entran www.derechodeautor.gov.co, ¿sí? Asuntos jurisdiccionales, ahí hay una parte que dice relatoría de los fallos, y usted ahí pueden acceder a la relatoría de todos los fallos de derecho de autor, donde están, digamos, varias sentencias relacionadas con el software, ¿sí? La presunción de la nueva ley de derecho de autor, digamos, yo la quería traer porque cambia un poquitico la lógica que venía de la ley 23 de 1982. Entonces, en la ley 23 de 1982 había una presunción, que ahí fue donde estuvo la falla en el proceso que les acabé de mencionar, una presunción de autoría. Entonces decía, se presumirá autor, ¿sí?, a la persona que dentro de la obra incluya su signo, nombre, seudónimo. Pero como les acaba de mencionar usted, ¿quién es el autor? Una persona natural. Luego, esa presunción solo aplicaba para personas naturales. No es una presunción que aplicara para personas jurídicas, ¿sí? Entonces, digamos, en el proceso, los apoderados de la empresa que les menciono utilizaron esa presunción para decir, yo no tengo que probar que soy el de los derechos, me voy a amparar en la presunción de la ley 23. Esa presunción de la ley 23 no les servía porque ellos no son, porque Microsoft no es autor.
porque Microsoft es una persona jurídica, Microsoft es una ficción. Ellos no fueron las personas naturales de carne y hueso que crearon algo, ¿sí? Digamos que la ley 1915 del 2018, ¿sí? Consagra, digamos, de entrada una nueva presunción. Adicionalmente a la presunción de autoría, que ya les mencioné, que está en el artículo 10, esta nos dice: en todo proceso relativo al derecho de autor, ante cualquier jurisdicción nacional se presumirá, salvo prueba en contrario, que la persona bajo cuyo nombre, seudónimo o equivalente se haya divulgado la obra será el titular de los derechos de autor. También se presumirá, salvo prueba en contrario, que la obra se encuentra protegida. Hay dos presunciones ahí. La segunda es una presunción sobre el objeto, y es que se presume que la obra está protegida por el derecho de autor. La primera es una presunción sobre el sujeto. Dese cuenta que habla de que se presume titular, no que se presume autor. Obviamente solamente se puede presumir titular de derechos patrimoniales. La legitimación, como es la relación que usted tiene con el derecho, pues entonces se presumirá legitimado para reclamar el derecho que puede ostentar. Voy a, digamos, hacer acá un paréntesis para recordar un tema que ustedes ya vieron, que es el tema de los derechos. Derechos patrimoniales: reproducción, transformación, comunicación pública, distribución y en general cualquier forma de explotación de la obra. Derechos morales: paternidad, integridad, divulgación. Y en Colombia tenemos unos adicionales que son modificación o retracto, ¿sí? Entonces, estos derechos de acá, que son los morales, que son los que les acabo de mencionar, solo los puede tener el autor. Luego, por más presunción de titularidad que se consagre dentro de la ley 23, dentro de la nueva ley de derecho de autor que reforma la ley 23, pues nunca va a estar legitimada una persona jurídica para reclamar estos derechos. Son solamente del autor, inalienables, imprescriptibles, intransferibles, se consideran parte de la personalidad y del ser humano como ser racional, según ha dicho la Corte Constitucional, es de la naturaleza humana, ¿sí? Pero estos derechos, que son los relacionados con la explotación, sí se podrían mirar desde esta perspectiva de la presunción: reproducción, transformación, comunicación pública, distribución o en general cualquier forma de explotación. Entre los derechos patrimoniales y pues los derechos naturales de la obra, pues más bien del autor, pueden existir morales, gracias, pueden existir conflictos, ejemplo, entre el derecho de retractación y cualquier otro derecho patrimonial. Sí. Si yo como autor me retracto, ¿qué pasa con los derechos patrimoniales si ya fueron cedidos? Sí, digamos que desde la perspectiva, ese es un tema de estudio muy interesante en el marco del derecho de autor, de si puede haber, digamos, algún tipo de afectación de los derechos morales con los derechos patrimoniales o de conflicto. La respuesta es sí, sí puede haber. ¿Sí? Esa es la respuesta sencilla. La respuesta difícil es, hay que mirar cada caso a ver si efectivamente puede haber ese tipo, digámoslo así, de conflictos, ¿sí? Y en general no solamente en el caso del software, pasa en general en muchas cosas, ¿sí? Puntualmente en Colombia, digamos, el derecho de modificación y el de retracto, que son los dos que trae la ley 23 de 1982, que no están ni en la decisión andina ni en el convenio de Berna, que son como el marco internacional que rige el tema del derecho de autor, dice que para usted poder ejercerlos tiene que indemnizar previamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque casi que el legislador presupone que va a haber una afectación a otra persona. Y lo presupone bien, porque si usted va a retractarse, eso quiere decir sacar la obra del comercio, ¿sí? Dice, mire, yo voy a sacar la obra del comercio. Esto no aplica tanto para software, pero en cualquier otro tipo de obra, usted, por ejemplo, escribe un libro, da una opinión, después usted cambia su forma de ver el mundo, ¿sí? Cambia de, no sé, de religión, cambia de Dios, eso puede pasar. Y usted llega y dice, oiga, eso que yo escribí es completamente contrario a lo que yo soy. Entonces, y como hay una asociación intrínseca entre la obra y su autor, entonces yo no quiero que esa obra esté más en el mercado. Entonces usted va donde su editor y le dice, sáquela del mercado. Entonces el editor le dice, sí, pero es que yo imprimí 5.000 ejemplares y adicionalmente Panamericana tiene allá no sé cuántos en venta. Entonces lo que le dice la norma es, usted puede ejercer ese derecho, pero tiene que indemnizar a cada una de esas personas que usted afecte con el uso de ese derecho de retracto, ¿sí? ¿Sí? Entonces
muy difícil el ejercicio de puntualmente esos dos derechos. Normalmente donde hay un conflicto mayor es en el derecho de transformación y el derecho de integridad, ¿sí? Que son, digamos, tienen una conexión, digamos, bastante cercana. El derecho de transformación es la posibilidad de hacer obras derivadas. Por ejemplo, en el caso del libro es la posibilidad de adaptar un libro para convertirlo en una película. Entonces es posible que el autor del libro diga, esa película es una porquería, se la tiraron, se tiraron el libro, ¿qué ves? ¿Sí? Eso puede pasar. No fue lo que yo digo. Eso no era lo que yo quería decir, ese libro esa película expresa todo lo contrario de lo que yo quería expresar en mi libro. Entonces eso eventualmente puede afectar la integridad del autor y de la obra originaria. ¿Sí? ¿Se puede demandar? Tal cual, ese es un derecho moral del autor. El caso de y el patrimonio de la transformación, que es la posibilidad de hacer ese tipo de adaptaciones. En el caso del software, digamos, es muy difícil porque el derecho de integridad también está atada a una circunstancia, y es que exista una real afectación a la obra, a la honra de la obra y a la honra del autor. Entonces, en las obras meramente utilitarias, pues eso es bastante complicado, ¿sí? En cambio, en el software, como es una obra utilitaria, decir, no, es que usted me está afectando mi honra la versión 9.0 porque cambió lo que yo había hecho en la 5.0, digamos, es un poco, digamos, es un poco complicado. Yo no conozco, digamos, por ahora, digamos, casos que se hayan presentado en relación con ese tipo de cosas. Pero sí es el día a día de otro tipo de obras. Sería, ¿sí?, el caso excepcional si yo tengo un programa, ejemplo, un programa contable, y una persona le hace una adaptación para permitir ilícitos. Tal cual. Ese es un buen ejemplo. Y sí, en el caso, por ejemplo, que usted venda un software y el que lo compra por su propia cuenta le pague a alguien para hacerle una modificación. Claro, digamos que eso está en el marco del derecho de transformación, que es el derecho patrimonial de usted prohibir la derivación de obras, ¿sí? Entonces, digamos, eso es, digamos, uno de los cores del negocio de ustedes en el licenciamiento, es si se pueden hacer obras derivadas o no se pueden hacer obras derivadas de lo que ustedes tienen, ¿sí? Entonces, cada quien en su modelo de negocio pensará, no, si a mí me interesa que eso se haga. Otros dirán, no, a mí no me interesa, digamos, que eso se haga. Pero ese derecho de transformación es el que permite, digamos, como tal, hacer una negociación alrededor de eso. Y si esa persona le hace una modificación a ese software que elaboramos, por ejemplo, nosotros, el derecho de autor sobre esa modificación es de quién, de ellos o de nosotros. Ese es un buen punto y es una discusión que existe en el derecho de autor desde hace tal vez 100 años. Porque la pregunta es, cuando usted hace una obra derivada, usted entiende que hay una obra nueva, ¿sí? Entonces, digamos, algunas personas dicen, mire, cuando usted no puede obtener derechos del ilícito. Entonces, al usted haber infringido un derecho, usted no podría obtener derechos como creador de una obra, digamos, derivada, ¿sí? Pero, digamos, hay otras personas que consideran, entre esos doctrinantes muy importantes en el mundo del derecho a autor, como Yailes y Fixor, que dice, lo que pasa es que acá usted no está protegiendo lo que se robó, sino usted está protegiendo desde la perspectiva del derecho a autor es lo que la otra persona, digamos, aportó. O sea, no se protege lo que usó, sino el valor añadido que le hizo. Exactamente, el valor agregado que le hizo. Entonces, digamos, hay una fuerte tendencia en el mundo a considerar que esas obras derivadas también tienen una protección, digamos, tienen una protección independiente, eso sí es clarísimo, sin importar si efectivamente el resultado es producto de una infracción al derecho de transformación de una obra originaria. Pero es un tema, digamos, que tiene debate. Un punto, digamos, acá importante en el caso del software, y de pronto acá yo me estoy adelantando un poquitico a otros temas que iba a tratar acá en el tema del objeto protegido, ¿sí? Es que hay cosas que se hacen que no son propiamente transformaciones, por ejemplo, las interfaces, ¿sí? Entonces, cuando usted necesita que algo funcione en algo que no funciona,
usted crea, digamos, una interfaz, y eso, digamos, normalmente se considera que no implica una transformación, digamos, de la obra, que no se trata, digamos, de una obra derivada. Lo mismo el aspecto gráfico de las obras, la disposición en cómo la misma se distribuye en el marco de la información y muchas cosas, digamos, por ese estilo. Entonces, pero eso lo vamos a ver ahorita más adelante cuando pasemos a temas del objeto protegido a la hora de hacer, digamos, ese tipo de discusiones. Por ahora, digamos, la gran conclusión a la que yo quería llegar es en los procesos civiles por derecho a autor es muy importante el tema de la legitimación. Es la base de poder hacer cualquier tipo de reclamación. Inclusive el Código General del Proceso nos permite a las personas que tenemos la oportunidad de fallar procesos en derecho a autor de dar sentencias anticipadas cuando no se encuentra aprobada la legitimación. Entonces usted literalmente lo que dice es, usted no está legitimado para reclamar esto, perdió. Y no hay que decir nada más. Ni hay audiencias, ni usted puede allá debatir, el abogado se queda con las ganas de hacer los alegatos de conclusión, esos que ustedes ven en las películas donde se explayan y logran hacer unos argumentos buenísimos, casi que queda sin todas esas oportunidades. El Código General del Proceso le dice, usted ve falta de legitimación, inmediatamente usted, digamos, da sentencia anticipada, se acabó el proceso, perdió, y además eso tiene unos efectos, digamos, de cosa juzgada que son, digamos, bueno, en este caso es una cosa juzgada relativa que genera muchas dificultades para usted poder hacer después una reclamación en una segunda oportunidad. Entonces, como les mencionaba, desde la perspectiva de la presunción de legitimación que está incorporada en la nueva ley de derecho de autor, ¿sí? Desde la perspectiva acá, les había mencionado, no se puede aplicar nunca para derechos morales. No se puede aplicar nunca para derechos morales. En el caso de los derechos patrimoniales, como la legitimación es la relación directa que hay con el derecho, acá hay un punto disparador que es importante, es cuyo nombre seudónimo o equivalente se haya divulgado la obra. La palabra se haya divulgado la obra. Entonces es, el acto de divulgación es como se hace pública, digamos, la obra. Esos actos se pueden hacer a través de diferentes formas. Usted puede divulgar a través de la distribución, usted puede divulgar a través de una comunicación pública, de una puesta a disposición en internet, en la cual una persona se puede loguear, digamos, en los servidores y entrar a ese software, en el caso puntual de lo que estamos tratando, digamos, acá. Pero desde la perspectiva, digamos, acá lo que le está diciendo es sobre cuál derecho aplicaría la presunción, sobre cómo usted hace ese acto de divulgación, no es para todo. No es para todo, desde la perspectiva de la legitimación, desde la perspectiva de la legitimación. Y ese es, digamos, el punto que yo quería, digamos, acá resaltar. Segundo es el tema del objeto protegido. Entonces, y lo voy a mirar acá con estos otros elementos. Yo, digamos, les puse, digamos, un ejemplo genérico de normalmente cómo se hacen los software. Entonces, hay una necesidad. Después hay unos levantamientos de información, ¿sí? Después hay una fase normalmente de diseño, ¿sí? De diagramación, de pensar más o menos cómo va a ser la, digámoslo así, la solución, ¿sí? Después ya de eso se empieza a hacer la escritura del código, fase de pruebas. Después de que se prueba, dice, sí, todo esto quedó bien, pero ahora que ya lo veo acá andando, pues resulta que ahora necesito que haga esta otra cosa. Entonces usted tiene que empezar a meterle mano de nuevo al código y empieza usted, digamos, a transformar. Usted empieza, digamos, aquí a realizar versionamientos, ¿sí? A los cuales usted nuevamente les hace, digamos, ahí también hay una fase intermedia de levantamiento de información, hay una fase de pruebas y es un ciclo que se repite y se repite y se repite, ¿sí? Y eso pasa de diferentes formas, tanto cuando se hacen proyectos, digamos, para ustedes, como cuando se hace software a la medida, digamos, son fases que más o menos se replican en muchas ocasiones. La regla general en el derecho de autor es que el objeto protegido es el código. El código. Ah, bueno, ahí debajo del código hay unos algoritmos a veces, ¿sí?
unos algoritmos que para la encriptación de una cosa, que para solucionar un problema específico, digamos ahí debajo del código. Acá se me olvidó poner el tema, digamos, del algoritmo. La regla general en el derecho de autor es que se protege el código. ¿Por qué? El software es una cuestión sui generis, pero acá hay que pensar en una cosa. El sistema de derecho de autor viene desde 1700 y puchos. La Convención de Berna, 1886, para la protección de las obras artísticas y literarias. El software más o menos cuando empezó, digamos, a despuntar, años 70, más o menos, ¿sí? Años 70. Y dijeron, bueno, ¿cómo protegemos esto? Esa es la pregunta que empezó a hacerse la gente. ¿Cómo protegemos esto? Hay que darle una protección sui generis, que obedezca a la naturaleza del software. Esa era como, digamos, como lo lógico. Pero se dieron cuenta que había un sistema de protección del derecho de autor y que había muchas cosas muy similares dentro de las obras literarias con el software. Puntualmente, ¿cuál? Que la obra literaria es una simbología con un sentido. Y el software es una simbología con un sentido. Que es a lo que nosotros llamamos un código. ¿Sí? Entonces, digamos, esto es muy parecido a las obras literarias. Por eso, en el WCT dice el software, eso ya es en 1996, se va a proteger como una obra literaria. WCT. Ese es el Tratado OMPI de Derecho de Autor de 1996, se conoce así. ¿Sí? Entonces, como se parece al derecho de autor, la primera reacción es de todo lo que hay en un software, ¿qué es lo que se protege? Y la respuesta directa es, digamos, el código. Después vamos a profundizar sobre otras cosas y ahí me gustaría, digamos, la retroalimentación de ustedes, de preguntas, bueno, yo hago esto, yo hago esto, yo hago esto, yo hago esto, ¿estaría protegido o no? Y podemos de pronto, digamos, empezar a mirar, digamos, si sí o si no. Y el otro elemento importante y clave, en base a al ejemplo que acabamos de hacer de cómo es el modelo normalmente de desarrollo, donde uno de esos modelos de desarrollo es después de las pruebas, las correcciones, y después de las correcciones nacen nuevas necesidades y ahí empieza el versionamiento. Y como habíamos hablado hace específicamente un minuto sobre las obras derivadas, que las obras derivadas, cuando tienen un componente original, están protegidas también por el derecho de autor de manera automática, pues uno pensaría que el versionamiento también genera una protección independiente por parte del derecho de autor. Tenemos que hacernos acá una pregunta, es ¿qué versionamiento? Cualquier versionamiento. Entonces, ustedes normalmente en su lenguaje utilizan la palabra versión beta, que es la anterior normalmente a la 1.0, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia entre la versión beta y la versión 1.0? No puede tener errores. Tal cual. La beta es de experimento. La beta ustedes no consideran que es una versión. La versión 1 es la 1.0 es la versión beta arreglada. Es la versión beta arreglada. O sea, ya sabemos qué falló y ahora esto funciona, ¿sí? Entonces, la pregunta que uno tiene que hacerse en este momento es: versión beta es una obra protegida por el derecho de autor y versión 1.0 es una obra derivada de la versión beta. ¿Sí? Sí. Podría ser porque digamos que la beta es el experimento antes de poder sacar el código que necesitas. Y la respuesta es, claro, cuando la versión 1.0 tiene elementos originales, que usted puede considerarla como una obra nueva, ahí sí está protegida por el derecho de autor de manera independiente. ¿Sí? Y ustedes van progresando la obra hasta que llegan a la versión 9.0. Y ustedes se dan cuenta, y este es un tip muy importante para cuando inician los procesos de derecho de autor, que alguien les plagió por allá la 1.0. Entonces usted tiene el software, no sé, DH 9.0. Ahora DHX, porque es la versión 10, entonces X queda mejor, ¿no?
Entonces DHX. Y ustedes ven que un competidor saca una obra igualitica a la que ustedes tenían por allá, no sé, el 2.0 o el 3.0. Y ustedes van y demandan. Y dicen, me plagiaron, normalmente lo que la gente dice, me plagiaron DH. ¿Sí? El software DH. Y va uno después, contrata un perito en el marco de un proceso judicial y dice, bueno, muéstrame su software DH, y le llevan el DHX. Y va uno, mira el software DHX y lo compara con el que consideran ustedes infractor y no me parecen en nada. Son completamente distintos. Y la única alternativa que uno tendría que hacer como juez es, acá no hay infracción. Porque mirar las dos obras, acá no hay nada. Usted dice, pero es que es la misma, conceptualmente es lo mismo. Y ahí los llevo a un punto esencial del derecho de autor, y es que el derecho de autor no protege las ideas, las funcionalidades, en general la solución como tal. Muchas veces ustedes se refieren al software como la solución. Es la solución A. Y piensa uno, ah, listo, vale. Me plagiaron la solución. Pero cuando usted llega y los compara, no hay tal plagio. Pero realmente el problema no es que no hubiera el plagio, tal vez sí lo había. El problema es que de pronto fue ese trabajador o ese socio que estuvo con usted hace 8 años y que tuvo acceso a esa versión 3, 2, y después hay otras versiones en las que, digamos, no hay todas esas cosas. Entonces, digamos, es muy importante también que queden documentadas, ¿sí? Cada versión, tal cual, cada versión que ustedes tienen. Y obviamente esto se relaciona directamente con esta parte de arriba, con la legitimación. Y es quién hizo cada una de esas cosas y por qué yo soy el titular de esta versión como tal. ¿Sí? Yo tengo una pregunta, yo creo que, o sea, es confuso de definir a ciencia cierta qué es lo que usted considera que es un plagio. Porque si uno mira en el mercado, hay muchas aplicaciones que cumplen la misma función y resuelven el mismo problema. Claro. Claramente, a eso es a lo que voy. La función no está protegida por el derecho de autor. La solución como tal no está protegida por el derecho de autor. ¿Qué hay que mirar? Inicialmente, el código. ¿Sí? El código. Y uno dice, el algoritmo me lo tumbó. Que a veces en el trabajo del algoritmo hay una cosa muy compleja y hay muchísimo trabajo. Mucho trabajo en el tema del algoritmo. El algoritmo tampoco lo protege el derecho de autor. ¿No? No. ¿Por qué el algoritmo no lo protege el derecho de autor? No protege nada. ¿El algoritmo es la fórmula? No, si proteges el código, toca revisar. Lo protege de otra forma y yo que les voy a decir cómo. El algoritmo es una fórmula matemática, ¿sí o no? Las fórmulas matemáticas, ¿qué son? La fórmula matemática es una abstracción de la naturaleza. Es la perfección de la analítica. Es algo que ya existe, sino que alguien pudo naturalizarlo. En otras palabras, usted no puede crear una fórmula matemática. Usted descubre una fórmula matemática. Usted no puede incorporar su originalidad en una fórmula matemática. No es suya. Eso ya estaba. Usted llegó a ella. Pero ¿sí? puedo crear una... Lo mismo que la física. Newton no descubrió la gravedad. ¿Sí? ¿Ah? No inventó la gravedad. No inventó la gravedad. Se dio cuenta que eso pasaba. Logró hacer una fórmula matemática para poder medirla y definirla. ¿Sí? Pero eso estaba ahí. Eso estaba ahí. ¿Sí? Pero protege el proceso, que es básicamente Ahora bien, ¿cómo podíamos proteger de pronto los algoritmos? ¿Sí? En el marco de la protección del derecho de autor se protegen también las medidas tecnológicas de protección, que son todos los candados digitales que no permiten el acceso y los usos de ciertas cosas. ¿Sí? Entonces, el software está lleno de esos candados para que usted no tenga acceso a esas cosas. Entonces, cuando usted logra, digamos, volar esos candados, abrirlos, ¿sí? Un hacker bien bravo logra abrir esos candados, pues usted estaría eludiendo una medida tecnológica, ¿sí? Que está protegiendo un software como todo, y dentro de ese software como todo se encuentran, digamos, esos algoritmos, ¿sí? mira, acá hay algo complicado, y es que ustedes como jueces en un momento dado, no deben tener la oportunidad, pero como jueces es fácil en teoría decir, está bien, plagio, listo, ya se acabó el problema. Pero ¿qué pasa?
digamos, cuando se trabaja en investigación y desarrollo, son demasiadas las horas de inversión para investigar, observación, muchos años, ¿sí? ¿Qué sucede? Muy seguramente tú estás metiendo en un tema que dice otros elementos, que son diagramas, documentación técnica. Yo tengo un caso donde toda mi documentación técnica, diagramas, que era parte para el cliente, este cliente se lo da al otro. Tome, tenga. Y claro, si vamos a comparar códigos, pues no vamos a encontrar, porque pensando que son plataformas diferentes. Entonces, ¿qué voy a decir del código de plagio? Pero sí, ¿qué se hace? El que infringe es el cliente al haber cedido a un tercero parte de los elementos que están protegidos, que es entre esos los manuales, los documentos. Y en ese sentido yo diría que sí hay plagio del otro. ¿Por qué? Porque el otro le entregó, o sea, el cliente le entregó al otro, ¿sí? Y en esa es una sesión y la sesión no está contemplada. Claro, esa es una discusión que tiene, mire, yo tenía una discusión hace muy poco, un proceso que acabamos de fallamos ayer, ¿sí? Estábamos en audiencia, pero no era de software, pero era de un investigador de una universidad que había hecho un trabajo científico, ¿sí? Ya como se terminó, les puedo decir, era sobre los elementos composicionales de la harina del chachafruto y de los almidones del chachafruto. Entonces miraban un poco donde eran, digamos, ingenieros agroquímicos y demás para mirar para qué servía el chachafruto. Y tal cual, eso, cuando yo vi eso, yo dije, bueno, primero lo que tengo que saber es qué es el chachafruto, porque ni siquiera sabía qué era eso. Pero la discusión era que se habían hecho una serie de pruebas en laboratorio, que eran pruebas de gelatinización, pruebas de temperatura, pruebas con microscopios a través de muchas cosas, para saber, digamos, todas esas propiedades composicionales, a ver para qué podía servir el chachafruto, si podía servir para hacer suplementos vitamínicos, para que bajemos de peso o subamos de peso, dependiendo de lo que necesitamos, y un poconón de cosas. Y de repente un señor que ha trabajado con ellos utilizó todos esos datos de la investigación y le dice, mire, realmente lo más duro fue la obtención de esos datos, pero ahí desde la perspectiva del derecho de autor uno le dice, lo que pasa es que el derecho de autor a usted no le da protección sobre los datos. ¿Por qué? Porque en el momento en que usted le da protección sobre los datos o protección sobre la solución en abstracto, ¿sí?, que es como usted resuelve un problema, usted realmente ahí sí frena de manera fuerte la innovación, porque está usted poniendo ahí unas talanqueras fuertes para que las personas puedan trabajar en esos temas. Imagínense, por ejemplo, si no habría sino un proceso contable, habría un navegador de internet, habría un sistema operativo, habría, ¿sí?, uno solo de cada cosa, ¿sí? Entonces, digamos que lo que se busca desde el derecho de autor es proteger cómo usted expresa esa solución, no la solución como tal, ¿sí? Porque si se protegiera la solución como tal, lo que les menciono, no habría muchas de las cosas que hoy en día hay. Habría de pronto un solo sistema operativo para un celular, habría, ¿sí? Y esos diagramas, como decía ella, se pueden proteger. Entonces, todo eso. Ahora vamos aquí a los otros elementos que pueden estar, digamos, protegidos. Sigamos acá, de pronto bajando un segundito, ¿sí? Para complementarle, leí en alguna oportunidad un pleito entre un estudiante y un profesor de química en una universidad de Estados Unidos. El muchacho era mal estudiante y lo iban a echar, y le pidió, el profesor de química le dio la posibilidad que él le hiciera hacer en el laboratorio. Y el trabajo de él era limpiar las cosas y dejar eso. El profesor se iba. En una oportunidad se le olvidó al muchacho hacer el trabajo, se fue, se acordó, vino, hizo todo a la carrera y ni se bañó las manos y se fue. Cuando llegó a la casa, se pasó la mano y descubrió que esos productos químicos que estaban ahí eran dulces y era algo especial. Se metió al laboratorio, fue y copió las fórmulas, y al otro día fue y patentó, no recuerdo, es algo que es muy famoso, y hubo un pleito grandísimo y ganó el muchacho. ¿Por qué? Es lo que usted está diciendo, porque él ni siquiera se había dado cuenta para qué servía, sino fue el muchacho el descubridor para qué servía todo eso que él había hecho, y él está investigando otra cosa. Digamos, ese es un tema, digamos, de patente, que es un poquito, digamos, en la patente, digamos, pasa una cosa, digamos,
¿por qué no, la patente usted sí reivindica cosas? Usted reivindica normalmente usos. Entonces dice, mire, yo descubrí que esto sirve para esto, y esto es novedoso y además soluciona un problema, ¿sí? Entonces digamos que como usted reivindica usos, por eso es que normalmente la patente no se utiliza para el software, porque se entendería que usted al reivindicar los usos, usted pondría una barrera muy grande, digamos, a la competencia para que existieran otros tipos de software que hicieran esos mismos usos, pero que fueran completamente distintos desde su estructura, ¿sí? Completamente distintos desde su estructura. Quiero, digamos, acá, seguir aquí a estos otros elementos, La información recolectada, como información no está protegida por el derecho a autor. Sin embargo, la documentación que sale de esa información recolectada sí puede tener una protección desde la perspectiva del derecho a autor como obras literarias, no como software, ¿sí? Sino como obras literarias. Por lo tanto, si una persona hace la reproducción de de esos documentos, que normalmente tienen un autor también, pues habría de pronto una infracción de esa obra como obra literaria, no como software como tal, ¿sí? Quiero acá pasar con documentación técnica y manuales, digamos, era para mejorar esta circunstancia acá entre los dos. El tema de los diagramas y el diseño. La regla general, normalmente la forma que ustedes trabajan, en la que trabajan todas las personas que hacen software es, ustedes llegan y tienen ahí la información, y hay una persona que se para y empieza como a idear la solución, pero normalmente esa persona nunca codifica, ¿sí? Entonces uno tiende a pensar, el que soluciona en su cabeza es el autor. Y acá yo les estoy diciendo es lo contrario, ¿no? Dice, el que codifica es el autor. Uno muchas veces ve al que codifica como un instrumento, y al autor es al que hace, digamos, todo el diseño de la solución. ¿A qué voy yo acá con el tema del diseño de la solución? Es el derecho a autor no le dice a usted que una obra no está, o sea, que esa persona no es autor o sí es autor. Esa persona que diseña la solución, uno parte de la base de que no, porque no codifica, pero sí puede ser autor. Cuando todos los elementos que él aporta efectivamente determinan la forma en cómo se materializa. Y les voy a poner un ejemplo. ¿Ustedes se acuerdan antes cuando había un montón de gente que no sabía utilizar la máquina de escribir? Entonces usted dictaba, ¿sí? Y otra persona escribía. ¿Quién es el autor de lo que resultaba de eso? El que dicta, claramente. No el que convierte en un código, porque eso es un código también, lo que hay en una máquina de escribir. Convierte en un código y queda plasmado después en una hoja, que es la forma en cómo se materializa ese código en algo, que es exactamente lo mismo que pasa en el autor. Nosotros tenemos una sentencia reciente en la que tratamos, digamos, ese tema, con una casa de desarrollo de software acá, importante acá en el país, donde unas personas específicas hacían lo que se conocía desarrollo codo a codo. Yo no conocía ese concepto. Me imagino que era que estaban muy pegados en los puestos de trabajo y por eso se pegaban en los codos. Pero realmente era que la persona que hacía la solución tenía un conocimiento del negocio tan grande, y además de la ingeniería, que cuando se sentaba con la persona que estaba codificando, que la regla general es que es el autor, realmente era como si le estuviera dictando. Y yo sé que eso les pasa a muchos de ustedes. No, mire, haga esto acá, este código no va así, haga de esta forma. Que es diferente a la persona que recepciona la información y dice, ah, no, hay que solucionar esto. Eso es una labor completamente distinta. También es diferente al project manager, que es el que está allá por encima también ahí como con un checklist y dice, ya se hizo esto, ya se hizo esto, ya se hizo esto, no se hizo esto, al cliente no le gustó esto, ¿sí? Digamos que es una labor bien diferente. Entonces hay que identificar todos esos roles, porque a la hora de la verdad la pregunta que uno tiene que hacerse es la materialización, ¿quién la hizo y qué es la materialización? En ese caso, la materialización del código es cómo se dicta el código. En otros casos, que también pasa mucho, es que es donde usted llega y le dice, oiga, mire, ingeniero, es que acá el cliente está pidiendo estas cosas, hicimos
estas pruebas, estas cosas salieron mal, ¿por qué no mira por este lado a ver si le llega una solución? Y el ingeniero mismo es el que sienta y encuentra y codifica, pues ahí sí el autor fue esa persona que hizo, digamos, como tal, el código desde esa perspectiva. Y quiero... Pueden ser obras colectivas, donde unos son programadores y otros son autores. Claro. Entonces, a ese punto hoy nos devolvemos al primer punto de todas las personas que trabajan. Entonces, ustedes pueden ir dándose cuenta de quiénes son autores y quiénes no. Entonces, llega el señor con la libreta o con el computador y se sienta con el cliente y empieza, ¿qué es lo que usted necesita? ¿Esa persona es autora o no? Un analista ¿De un software? La respuesta es no. La respuesta es no. Él no es autor. De pronto es autor del texto que resulte de ese levantamiento de información, pero no del software. Ese inventario de necesidades, digámoslo así. ¿Sí? Después hay una persona que llega y dice, la solución podemos hacerla por este lado. Yo creo que podemos utilizar esta base de datos, podemos utilizar este lenguaje de programación. Ya tenemos unas cosas que hemos hecho en otras vainas, podemos acá reutilizar ciertas cosas. Y llega y va a esas cosas. ¿Esa persona es autor? La respuesta es tampoco. Tampoco es autor. Después está el que materializa el código. Ya sabemos que pueden haber materializaciones del código de diferentes formas. Lo que nosotros acá denominamos el codo a codo, donde usted literalmente le está dictando el código a la otra persona. Y la otra circunstancia en la cual efectivamente usted le dice es al desarrollador, mira, acá están todos estos documentos, vamos a utilizar, están todos los documentos, que es las fases que hemos hecho acá, el levantamiento de la información, el inventario de necesidades, después la persona que se sienta con él y piensa cómo va a ser la solución, pero después llega y le dice, mire, y usted que es el duro en .NET, mira a ver cómo arregla esa vaina. ¿Sí? Porque eso es lo que funciona con lo que vamos a utilizar allá, o en Java, o en Python, o en lo que sea, ¿sí? Y esa persona se sienta ahí y se pone a escribir. Entonces, en ese caso, él será el autor. Después, cuando está, digamos, ese código y ese tipo de cosas, hacen las pruebas, y de pronto le cae el versionamiento al otro, porque si no, es que le ofrecieron más plata en otra empresa, acá hay mucha rotación, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, por cualquier 500.000 pesos, 1 millón de pesos, la gente de una vez se va para otro lado, entonces tocó dejárselo al otro man que sabía también, y ese ni siquiera sabía el mismo lenguaje de programación, entonces le tocó mirar a ver cómo hacía algún parche, bueno, entonces esa persona que hace ese versionamiento, pues ahí sería, digamos, el otro autor de ese otro versionamiento. Después usted, cuando tiene todas las cosas, usted empieza, bueno, listo, acá están los manuales, así es como se instala, así es como se maneja, ¿sí? Y todos esos manuales, digamos que como documentación técnica del software, digamos, también pueden ser consideradas como obras literarias de manera independiente. Un punto muy importante acá, el tema de los derechos, para pasar más adelante. Hablamos de que relevante, muy relevante los derechos patrimoniales en este caso, y a ustedes le han señalado normalmente 4 tipos de derechos. Reproducción, que es hacer copias. Transformación, que es hacer obras derivadas, importantísimo en el software. Distribución, cuando usted distribuye, digamos por paquetes. Puesta a disposición es cuando usted lo pone a disposición del público. Lo monta usted, por ejemplo, un servidor y muchas personas se suben allá. Entonces, si otra persona diferente a ustedes lo monta en el servidor sin ser el titular, pues ahí estaría la infracción. Pero ¿qué pasa cuando una persona se loguea en ese servidor sin tener autorización? Sin tener licencia. ¿Ahí hay una distribución? No. ¿Hay una puesta a disposición? No, porque ese no está haciendo nada. ¿Hay una transformación? Tampoco. ¿Qué hay ahí? Entonces uno llega uno a la conclusión, desde el punto de vista de los derechos patrimoniales clásicos, no hay nada. La pregunta es, ¿o sea que se puede hacer? La respuesta es no. Porque el derecho de autor es un derecho de propiedad. ¿Y el derecho de propiedad? Sí, pena contigo una pregunta. Digamos que si le da 5 licencias y entran 10. Tal cual, ese es el ejemplo que estoy poniendo. Ese es el ejemplo que estoy poniendo. Reproducción no hay porque no están haciendo copias. Distribución no porque no están distribuyendo ejemplares. Puesta a disposición tampoco porque no le están poniendo en otro servidor para que otra persona acceda, digamos, a ello. Es como usted se lo dejó, sino que simplemente están violando la licencia. Usted dijo 5, entraron 6. Están abiertas y lo puede hacer. Claro. Porque uno tiene controles para que no habrá más usuarios. Sí, tal cual. No se tiene, digamos que se tiene la herramienta como del contrato. Tal cual. Está el tema de las medidas tecnológicas de lo que hablamos. La ilusión de la medida tecnológica es una de las soluciones.
Si le ponen una medida tecnológica, como tú dijiste, es una de las soluciones. Pero la segunda solución es una forma de explotación. Y les voy a decir una cosa. Ustedes les han hablado mucho de esos 4 derechos, pero métanse una cosa en la cabeza. Y es, el derecho de autor es un derecho de propiedad. Y el derecho de propiedad incluye el dominio y los usos. En ese caso, la pregunta es ¿qué tipo de usos? ¿Todos los usos o los que sean una explotación de la obra? Digamos, sobre eso hay una discusión, pero normalmente se dice que siempre que existe una explotación de la obra, digamos, hay un uso relevante en el marco de lo que sería un derecho de propiedad. Y nuestra ley 23 es muy buena porque a diferencia de otras leyes que consagran usos concretos, si usted no quedó ahí, se jodió. En el caso del derecho de autor en Colombia, consagra es una facultad macro como derecho de propiedad y los derechos son enunciativos. Se está haciendo una enunciación de derechos, no es que sean los únicos derechos. ¿Cuántos derechos hay? ¿Cuántos usos existen? ¿Y cuáles son los usos relevantes? Sobre todo los usos que tienen que ver con la explotación de la obra. ¿Sí? Con la explotación de la obra. Como por ejemplo, loguearse en el servidor por fuera de la licencia. Entonces ustedes van a tener 2 opciones, una opción por infracción del derecho de autor o la del contrato, donde ustedes pueden pactar efectivamente las cláusulas penales y demás por ese tipo de actuaciones. Rapidísimo, porque ya digamos se me acabó el tiempo. Desde la perspectiva jurisdiccional, la Dirección Nacional de Derecho de Autor es ¿por qué existe ese juzgado en la Dirección Nacional de Derecho de Autor? Porque la Constitución Política consagró que las entidades administrativas en circunstancias especiales pueden ejercer funciones jurisdiccionales. Lo hizo en el artículo 116 de la Constitución Política, ¿sí? Donde le permite, digamos, darle esas funciones, ejercer jurisdicción a ciertas entidades administrativas en casos especiales. Y pone unas restricciones. Nunca cuando los conflictos no sean entre particulares. En otras palabras, si el conflicto es con el Estado, en cualquiera de sus formas, empresas industriales y comerciales, empresas de economía mixta, ESES, lo que sea, pues no habrá competencia de la Dirección Nacional de Derecho de Autor para estudiar ese caso. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, con la clínica, no sé, Merey, creo que es pública. Entonces, es mixta. Entonces, no se puede, digamos, me infringió creo que hubo una infracción y quiero demandarlo. No podrían ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor porque se puede ante los jueces civiles del circuito común y corriente en la rama judicial. Proceso normal. Hay una desventaja grandísima, porque es como si decir que las entidades del Estado sí pueden violar. No. Sí, claro. No es por eso. No, espérate, porque no me digas que no, o sea, como si se pudiera violar, porque digamos el DNA es la máxima autoridad y al ser la máxima autoridad debería estar incluso por encima de cualquier entidad oficial y poder juzgar. Lo que pasa es que busca proteger algo muy importante en la justicia, es la independencia. Entonces no quiere que a los funcionarios administrativos lo esté llamando el alcalde a decirle que ¿cómo es posible que ahora me están allá demandando? Entonces digamos que los juicios entre particulares, normalmente la independencia está absolutamente, digamos, garantizada. En el caso de la Dirección Nacional de Derecho de Autor no habría ningún, digamos, problema, pero digamos se busca evitar el riesgo, no tanto que eso, digamos, pase. Yo sí considero que es correcta digamos que solamente sea para conflictos entre particulares y que cuando existe otro tipo de conflictos, pues uno tenga que acudir efectivamente a la rama judicial, ¿sí? A la rama judicial. Pero esa es la razón más que todo, ¿sí? Entonces, adicionalmente, como, digamos, decía que además dentro de una norma específica tenía que plasmarse esta entrega de jurisdicción y la legislación colombiana la hizo a través del Código General del Proceso en el artículo 24, en el cual dijo que la Dirección Nacional de Derecho de Autor podrá resolver los temas relacionados con asuntos de derecho de autor. La palabra clave es asuntos. ¿Por qué? Porque normalmente esas competencias se encuentran de manera restrictiva. Por ejemplo, en el caso de la Superintendencia de Industria y Comercio, se le entregaron para infracciones a la propiedad industrial. ¿Eso qué quiere decir? Que ellos solo pueden mirar cuando hay o no hay infracción. En el caso de asuntos, usted quiere decir que podemos mirar cualquier caso de derecho de autor. Por ejemplo, si una persona es autora o no.
¿Sí? Entonces el socio que está peleando con el otro y dice, oiga, yo como que soy el autor de esa obra, entonces voy a demandar, eso se podría discutir para que la Dirección Nacional de Derecho de Autor diga efectivamente si el socio es autor o no es autor. Digamos, voy a pasar acá sobre, digamos, estos elementos de manera, digamos, muy rápida. Quisiera mencionarles, digamos, para finalizar, ¿cuál es el trámite? El trámite dentro de los procesos es un trámite que se conoce como el trámite verbal. Ese, en otras palabras, es el trámite ordinario. Normalmente se demora entre 12 meses y 18 meses en primera instancia. Y en segunda instancia serían 6 meses más, lo cual es bastante rápido. Es bastante rápido en el estándar inclusive, digamos, internacional. Un punto muy importante, se pueden también pedir medidas cautelares extraprocesales. Antes de demandar se puede pedir una medida cautelar, ¿sí? Hay que cumplir unos requisitos que están en la ley 23, pero en esencia para los temas de software las que más se adaptan son las del literal C del artículo 590 del Código General del Proceso, que se conocen como medidas cautelares innominadas. ¿Qué es una medida cautelar innominada? No está en la ley, se la tiene que imaginar el abogado de ustedes, pero como los abogados tenemos poquita imaginación, ustedes tienen que sentarse con los abogados y decir, mire, podemos hacer que simplemente poner, digamos, una medida tecnológica en tal punto para que no se puedan loguear en ese servidor tantas personas, y eso podría ser una medida cautelar que puede ordenar un juez. Cualquier cosa que ustedes se imaginen desde lo que ustedes saben y nosotros como abogados no tenemos ni idea, y por eso quería, digamos, dejarle ese elemento. Y un punto muy importante, las pruebas extraprocesales. En la Dirección Nacional de Derecho de Autor, el 90% de las pruebas extraprocesales, que a su vez son el 70% de la labor de lo que hacemos, son temas de software. Porque es muy difícil, como ustedes se han dado cuenta, la clave de un proceso es la prueba. Y la clave de un proceso por infracción es la prueba de la infracción. Y la prueba de la infracción usted tiene que tenerla antes de demandar, porque si usted va a demandar para buscar la prueba en el proceso, usted va a perder. Entonces las pruebas extraprocesales son un elemento fundamental para ustedes realmente tener la posibilidad de ganar dentro de un proceso. Y es usted, con la ayuda de un perito y el juez que va hasta allá, poder mirar el software, sentarse, mirarlo, pueden hacerse copias. Hay un montón ahorita de empresas que prestan servicios de copia más encriptación para después hacer la comparación de las mismas, y ya después de eso ustedes sí pueden mirar si toman la decisión de demandar o no. La gran ventaja de las pruebas extraprocesales en derecho de autor es que si el resultado es que hay una infracción, normalmente la gente termina conciliando y llegando a acuerdos, porque no tiene sentido que una persona, sabiendo ya, preexistiendo la prueba de la infracción, no quiera, digamos, llegar a un arreglo directo con la otra persona, y eso es lo que nosotros vemos en el día a día. Con esto me despido, les doy las gracias. Sé que fue mucho en un periodo corto, pero digamos traté de hacerlo lo más sencillo posible. Con muchísimo gusto, si tienen, digamos, un par de preguntas, podemos atenderlas, ¿sí? Digamos, ahí dices de las restricciones tecnológicas, eso perfecto, ¿sí? Pero digamos, no se tuvo, se tenía el contrato, simplemente el administrador allá de sistemas debiera administrar pues la apertura de nuevas licencias o nuevos accesos. Si no se tenía esas restricciones tecnológicas, de todas formas está bien. Tal cual. O sea, Tal cual. Lo que pasa es que es más fácil. Eso es como la casa que en mi pueblo todas las casas se dejan con la puerta abierta. Eso no quiere decir que cualquier persona se pueda meter, ¿sí? Acá en Bogotá tendría que estar uno loco para dejar la puerta abierta de la casa, ¿sí? Entonces, pero en el fondo es una decisión, digamos, de la persona. El derecho de propiedad te permite a ti impedir, con la puerta cerrada o con la puerta abierta, que otras personas entren a tu casa. Normalmente es más difícil entrar si la puerta está cerrada, pero no quiere decir que no tengas ninguna acción. Hay que desarrollar buenas guardas, buenas charas. Tal cual.
Me deja pensar. Tal cual. O ponerle seguro a las ventanas. Uno puede hacer una consulta particular en un momento. No, porque yo soy juez. A mí me toca es decidir los procesos. Pero de manera general, claro, con mucho gusto. General. Sí. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. Ha sido un gusto poder compartir con ustedes.